Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín, encantado una vez más de estar por aquí con todos ustedes. Y nada, como cada 15 días tenemos a nuestro invitado especial, Juan Ramón Rayo, al que ya tengo el enorme placer de saludar. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días y gracias como siempre por la invitación, Diego. Nada, un placer estar por aquí. Espero que hayas descansado un poquito en estos días de Semana Santa y Un parece. poco. Un poco, no del todo, pero un poco, un poco. Parece, ¿no?, que el cierre del primer trimestre del año lo hemos visto muy positivo, pero la vuelta de Semana Santa un poquito de resaca, ya hemos visto ahí un poquito las bolsas y demás, pero el tema un poquito interesante y que me gustaría que aperturemos en esta charla es el cambio, ¿no?, que hemos visto en las pensiones en España y que nos expliques un poquito más qué es lo que han realizado, ¿no?, con estas variaciones que hemos visto en los últimos días. Sí, bueno, lo que ha hecho el gobierno durante esta última semana y que por desgracia nos va a afectar durante las próximas décadas es empezar a poner en marcha la reforma, la segunda pata de la reforma del sistema de pensiones que ellos mismos aprobaron. Recordemos que el gobierno ha aprobado dos reformas de las Ujú. pensiones o dos contrarreformas, habría que decir. La primera contrarreforma fue indexar las pensiones al IPC, todas ellas de manera general, lo cual ha contribuido, como es obvio, a disparar el gasto futuro, porque si tú únicamente revalorizabas las pensiones un 0,25% al año, pudiendo de manera extraordinaria algún ejercicio revalorizarlas algo más si la inflación se iba mucho, pero como norma solo el 0,25% y pasas de eso a revalorizarlas según la inflación, sea cual sea, cada año, pues eso, ya digo, se te dispara el gasto futuro de una manera tremenda. Pensemos que en 2022, por dar una cifra, solo la revalorización, solo el sobregasto extra de pensiones fueron 16.000 millones, no en 2022, sino cada año a partir de 2022. Y 16.000 millones de euros, pues es más de un tercio, para que nos hagamos una idea, de lo que gasta el Estado cada año en educación pública. Por tanto, solo el extra de indexar las pensiones al IPC en 2022 ya va a consumir recurrentemente durante las próximas décadas un tercio de todo el presupuesto estatal en educación, ¿no? Entonces, la primera reforma disparó el gasto y claro, si disparas el gasto, necesitas una segunda reforma que dispare los ingresos, porque tienes que cuadrar de alguna manera las cuentas a lo largo del tiempo. Y esto es lo que hizo el gobierno, ¿no? Aprobó un mecanismo de equidad intergeneracional que ya lo sufrimos en las nóminas de enero, una subida de las cotizaciones de todos los trabajadores que además va a ir en aumento también durante los próximos años y que además, si las cuentas de las pensiones, de la seguridad social, mejor dicho, no se cuadran más adelante y no se van a cuadrar ni siquiera con todas estas medidas, volverá a incrementarse a partir de 2030, es decir, que ahora va a ir en aumento varios años. Supuestamente se va a quedar pues en menos de un punto porcentual, pero si sigue el desequilibrio, todavía mayor incremento de este mecanismo de equidad intergeneracional. Luego, otra forma de incrementar los ingresos va a ser aumentar las bases de cotización de las pensiones más altas por encima del incremento de las pensiones máximas, lo cual es un atraco a mano armada, porque el sistema de pensiones es un sistema contributivo, tanto cotizas, tanto derecho de vengas a pensión futura, pero claro, si las bases de cotización están topadas porque la pensión máxima está topada, es decir, por mucho que cotices no vas a cobrar más de X cantidad y por tanto también te limitamos el máximo que puedes cotizar. Pues bien, lo que van a hacer o lo que ya están haciendo es incrementar las bases máximas de cotización más que la pensión máxima. Por tanto, vas a cotizar más sin cobrar mayor pensión futura. Y a esto se le añade la llamada cuota de solidaridad, que es lo que la semana pasada se empezó a definir, que consiste en que los salarios superiores a 57.000 euros van a ir pagando progresivamente hasta un 6% de su salario para reforzar las cuentas de la seguridad social sin devengar derecho a pensión. Por tanto, hasta 2045 se va a pagar, se van a apropiar de estos salarios hasta un 6% de lo que ingresan a cambio de nada. Claro, un salario de 56.000 o 57.000 euros hoy por hoy no afecta a un número muy elevado de trabajadores, lo cual no debería constituir un argumento para justificar el expolio de aquellos trabajadores a los que sí les afecta. Pero es que además 57.000 euros, siendo un salario, bueno, relativamente elevado, por desgracia, en España, dados los salarios promedios bastante bajos que hay en este país,
es un salario al que, primero, si las cosas fueran moderadamente razonables, deberíamos ir acercándonos. Es un salario mucho más cercano a la media en países como Francia o Alemania, y es a lo que habría que aspirar, que el salario medio de España se vaya acercando a eso. Y en segundo lugar, aunque no nos acerquemos a eso en términos reales, poco a poco la inflación va a ir elevando el salario medio hasta niveles cercanos a estos 57.000 euros. Y por tanto, ese salario cada vez va a afectar a más gente y por tanto, cada vez más gente va a tener que pagar una parte muy importante de su salario para sostener un sistema público de pensiones que se ha vuelto especialmente insostenible como consecuencia de las propias reformas del gobierno, como decía, la indexación de las pensiones. Pensemos, y ya termino con esto, pero pensemos que cuando esté plenamente ejecutada la reforma de ingresos que ha aprobado este gobierno, los salarios de 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 euros van a pagar alrededor del 60% de todo lo que generan en IRPF y cotizaciones sociales. Y aparte, claro, IVA y otros impuestos que los puedan afectar. Pero solo en tributación, digamos, directa sobre los salarios, IRPF y cotizaciones sociales, que no son exactamente un impuesto, pero al final es una exacción, más, en algunos casos más del 60% del salario. Y no pensemos que los que están por debajo pagan mucho menos. Estarán pagando aire, pues el 40, 45, 50%. Claro, esto es un expolio que dificulta que las personas puedan construir su propio patrimonio personal y que aboca a convertirlos en dependientes del Estado. Porque si tú no tienes un patrimonio personal, cuando te jubiles, lo único que vas a tener es aquello que el Estado te quiera dar. Pero ¿por qué no has construido un patrimonio personal? Porque el Estado te está quitando, te está arrebatando toda la capacidad de ahorro precisamente para que dependas de las dádivas, de las migajas que él te va a querer dar en el futuro. Bueno, mala, mala pinta y veremos cómo termina todo esto, porque bueno, no, lo que nos comentas da un poquito de miedo, ¿no? Por tildarlo un poquito así de todo, ¿no? Toda la situación y todos los cambios que están realizando. Y bueno, el segundo tema que quería tratar contigo es que me comentabas antes de un titular de expansión, en este caso sobre la situación de aumento de provisiones del Banco Santander en Estados Unidos, bueno, por el cambio, vamos a llamarlo así, por el ladrillo, ¿no? Esto puede... Ya hemos hablado en alguna otra ocasión de la situación de la banca regional y demás, pero ¿cómo realmente puede tener esto impacto? ¿Solamente Estados Unidos? ¿Provocará efecto arrastre a Europa? Bueno, a ver, el mercado inmobiliario es un mercado tremendamente local, incluso dentro de Estados Unidos, aunque sí estamos empezando a ver tendencias más generales en Estados Unidos de caída de precios de la vivienda. Ujú. Antes incluso de hablar de las hipotecas comerciales, que es lo que afecta en mayor medida al Banco Santander, hay que tener presente que la vivienda en Estados Unidos llegó durante los últimos años a ratios de sobrevalorización eh, medidas por el ratio PER, es decir, la relación entre el precio de compra de la vivienda y el precio del alquiler, que superaron a los de la burbuja de 2006-2007. Por tanto, bueno, ahí hay una situación que si el ajuste de precios es considerable y puede serlo porque, a ver, no, no es fácil detectar únicamente una burbuja a través de la ratio PER. Es un indicio, pero no es Ujú. un dato absolutamente determinante, porque si se esperan bueno, subidas muy importantes de los alquileres futuros, por ejemplo, por escasez de vivienda, o si se espera que los tipos de interés se mantengan muy bajos durante mucho tiempo, tiene sentido que la ratio PER se incremente de manera importante por expectativas de futuro, tanto sobre, ya digo, el incremento de los alquileres y, por tanto, los ingresos que vas a computar en el futuro a esa ratio PER, cuanto por el múltiplo que estás dispuesto a pagar por los bajos tipos de interés, ¿no? Pero sin ser un dato absolutamente determinante, sí es un indicio que sugiere que puede haber una burbuja considerable en los precios. Y si eso es así, y esa burbuja está pinchando, en función, ya digo, de las caídas bastante drásticas que estamos observando en los precios de la vivienda, pues eso va a erosionar la solvencia, o sea, está erosionando el valor de las garantías de muchos préstamos bancarios y, por tanto, indirectamente va a erosionar la solvencia de los bancos. Pero bueno, ese es un problema que está ahí, aunque todavía no ha empezado a manifestarse o el mercado no
no tiene muy colocado el foco en él. Donde sí lo tiene más colocado es, como estamos comentando, en las hipotecas comerciales, porque el precio de compraventa de las oficinas en Estados Unidos, locales comerciales más en general, pero oficinas sobre todo, sí que lleva cayendo, sí que lleva cayendo más tiempo y de manera más clara y motivada por sobreabundancia de oficinas, dado a la creciente prevalencia del teletrabajo y, por tanto, la menor necesidad de oficinas. Los alquileres sí están cayendo también, lo cual es bastante indicativo, ¿no? Porque si te cae el precio y te cae el alquiler, no hay mucho por dónde levantar eso. Si te cayera el precio y el alquiler subiera, dirías, bueno, pues se está valorando mal el precio de compraventa, porque si este activo cada vez es más rentable, en algún momento dejará de caer. Pero si te cae el precio y te cae el alquiler, eso significa que el precio todavía tiene margen de caída. La ratio de ocupación de estas oficinas está en mínimos desde hace décadas, especialmente en algunos estados del país, sobre todo costa este. Y claro, si tenemos esa situación de los colaterales cada vez valen menos, las oficinas cada vez son menos útiles y hay gente que se ha endeudado para comprar oficinas y alquilarlas y no va a poder alquilarlas para cubrir el coste de la deuda, te puedes encontrar con una situación de impagos y, de hecho, la morosidad de las hipotecas comerciales también está en aumento y eso, claro, impagos crecientes, colateral decreciente, merma. Ahí sí, de manera muy clara, la solvencia de los bancos. Esa es la situación a la que, de hecho, se está enfrentando el New York Community Bancorp, que ha tenido que provisionar enormemente en el cuarto trimestre de 2023 su cartera de hipotecas comerciales, y de ahí las pérdidas históricas. Y ellos mismos esperan que esto no se solucione, o sea, que no sea un one-off de un trimestre, sino que se va a perpetuar durante un tiempo, y eso amaga con acabar con su solvencia. Más o menos se ha estabilizado en las últimas semanas porque consiguió una inyección de $1.000 millones, lo cual refuerza durante un tiempo su solvencia, pero si esta situación se prolonga y agrava, esto no servirá. Y con el Banco Santander, pues obviamente el Santander es un grupo que tiene mucho más capital detrás porque su exposición en Estados Unidos es limitada, pero aún así es un síntoma de que el sector de las hipotecas comerciales en Estados Unidos está todavía encendido, no se ha apagado el incendio. Y claro, si la solvencia de los bancos se erosiona, puedes tener un problema de liquidez derivado, porque si los depositantes, por ejemplo, u otros acreedores no asegurados temen que un banco no es suficientemente solvente, lo que van a hacer es dejar de renovarle sus créditos a corto plazo. Y si le dejan de renovar sus créditos a corto plazo, eso te retrotrae, pues, a la crisis puramente de liquidez que experimentó la banca regional, que no tenía un problema de solvencia, sino de liquidez. Pero claro, aquí estamos diciendo que el problema originario de solvencia te genera un problema derivado de liquidez que, a su vez, te puede generar, por otros motivos, un problema de solvencia. Por tanto, bueno, creo que todo esto a lo que invita, que no digo que sea la decisión correcta, o al menos no por esto. A lo mejor por otras razones sí, pero por esto no habría que hacerlo, pero políticamente esto invita a una bajada de tipos de interés de la Reserva Federal para, por un lado, aliviar las tensiones de liquidez que se han dado hasta el momento por la competencia de los instrumentos a corto plazo, fondos monetarios, deuda pública, reservas del Banco Central altamente remunerados versus los depósitos bancarios que también en Estados Unidos estaban muy escasamente remunerados, y por tanto ha habido una fuga, una transformación de depósitos en otros instrumentos de deuda más altamente remunerados, pero que ahora se podría dar por esta potencial crisis de solvencia. Y en segundo lugar, porque claro, si tú quieres evitar la caída del precio de la vivienda y quieres de alguna manera reanimar, incluso reinflar una burbuja, pues eso lo consigues o lo puedes conseguir bajando tipos. Y si bajas tipos, la gente se vuelve a endeudar para volver a comprar viviendas o locales comerciales u oficinas y está dispuesto a pagar precios más altos por ellos gracias a que el coste de la financiación le resulta más asequible, pues eso, en el escenario ideal de la Fed, podría elevar el precio de los colaterales, reforzar la solvencia de los bancos y estabilizar el sistema financiero. Pero no tiene por qué ser así, porque si un activo está sobrevalorado y ha pinchado, por mucho que abarates el endeudamiento, la gente no se va a endeudar para comprar un cuchillo que está cayendo.
Perfecto, pues como siempre, Juan Ramón, desearte que tengas una feliz semana. Te veremos nuevamente por aquí dentro de 2 semanitas con nuevos temas y nada, un placer como siempre. Nada, muchísimas gracias a vosotros por las preguntas. Bueno, y como siempre les digo, pueden suscribirse al canal, darle a me gusta si les ha gustado este contenido y nada, desearle como siempre una feliz semana, que sean felices y nos vemos pronto.